Hola, soy Katia Dole, naturópata asociada al Colegio FENACO de España y estoy encantada de estar hoy con ustedes en este 8º Congreso Hispanoamericano de Naturopatía con sede en San Salvador en este evento híbrido, y quiero presentarles un caso único con el método Katia Dole en autismo. Antes de arrancar quiero presentarme muy brevemente. Soy la fundadora de la Fundación Katia Dole. Como naturópata e investigadora en la teoría de sistemas complejos aplicada a trastornos del desarrollo, he estado investigando muchos años y he creado el método Katia Dole, que es un modelo complementario a la medicina convencional, no pretende sustituirla, y lo he donado a la Fundación para que se use exclusivamente con fin social. Previamente habíamos atendido ya a más de 900 familias con niños con trastornos del desarrollo en un proceso que dura a veces 2 y 3 años o incluso más, antes de iniciar la fundación, y hemos publicado 5 libros. Hoy os voy a presentar este estudio que se llama Método Katia Dole en TEA, estudio de caso único. Es el caso 001 de la fase 1 de este caso. Hoy vamos a ver esa fase que dura 21 meses con un seguimiento AB de una niña de México entre el 2023 y 2024. Este caso ahora mismo está ya revisado por pares, pendiente de publicación, pero podéis leerlo completamente en este link de Zenodo, donde encontraréis el estudio al completo. Hoy os voy a tener que resumir mucho el estudio, pues por falta de tiempo y espacio, pues no puedo compartiroslo completamente, pero quiero compartir lo más esencial de este estudio. Y en ese sentido voy a empezar por explicar qué es el autismo. La definición de TEA es que es un trastorno del neurodesarrollo con compromiso en la interacción social y la comunicación, asociado a intereses restringidos y conductas estereotipadas y posiblemente comorbilidades. Es de una base neurobiológica de etiología heterogénea en la que se incluyen causas genéticas, inmunológicas y ambientales. Un 30 al 40% de los casos coexiste con discapacidad intelectual y suelen mostrar dificultades motoras y pobre coordinación en sus movimientos. Es frecuente el hallazgo de disfunciones sensoriales a la percepción de los estímulos auditivos, táctiles, visuales y gustativos, y pueden padecer además trastornos del sueño, así como alimentarios. Quiero aprovechar la exposición de este caso para ayudaros a comprender lo que viven las familias con niños con autismo. Y es que desde el diagnóstico, la mayoría de veces, los profesionales que hacen el diagnóstico hacen comentarios muy desesperanzadores. En esta ocasión he querido coger palabras textuales de la madre de lo que ella vivió al ser diagnosticada la niña. Ella nos ha transmitido estas palabras para compartirla con ustedes. Y dice: la neuropediatra que la diagnosticó me dijo, si no llega a hablar antes de los 8 años, lo más seguro es que no llegue a hablar. Esto es un jarro de agua fría y la desmotivó, la puso muy nerviosa y ansiosa. Y además tampoco se le ofreció soluciones, no se le dijo cómo iba a lograrlo, con lo cual la madre quedó desamparada. Y es que el trabajo convencional, que se ha basado mucho en la terapia ABA hasta ahora, que por supuesto funciona, pero funciona en unas condiciones, y es que es muy costoso aplicarlo bien, porque se requiere de 30 a 40 horas de trabajo, de estimulación semanal durante 2 a 4 años intensivo, donde han de participar los padres, y además no se atiende la salud. Por eso cada vez más familias buscan alternativas, porque además apenas nadie ofrece el modelo ABA original. Mi enfoque está basado en la salud. Como bien sabéis, los naturópatas pues somos especialistas en salud, y a partir de aquí se ha desarrollado este modelo de trabajo. Voy a presentar el caso. Se trata de una niña de 4 años diagnosticada a esa edad con TEA moderado severo según las pruebas oficiales ADIR, A2, Battelle, CARS, SCQ y PS2, entre otras pruebas que se le hicieron. Sin embargo, la aparición de los síntomas TEA fue tras un periodo de normalidad. Esto es muy importante, este dato, ya que la niña, al año y medio, dejó de reír, dejó de atender al escuchar su nombre y dejó de balbucear, y ya no decía papá, que era la palabra que ella sabía decir. Es decir, antes de esto tuvo un desarrollo neurotípico. Entre los 2 y 3 años, los padres acudieron a una neuropsicóloga que les indicó que la niña tenía un retraso global del desarrollo
con habilidades correspondientes a 17 meses, cuando la niña ya tenía cumplidos los 36 meses. Esta situación se mantuvo en el tiempo y a los 4 años le hicieron una evaluación con las diversas pruebas que os he comentado que son las oficiales y ya recibió ese diagnóstico de autismo moderado severo. La mayoría de los casos que nosotros atendemos, aproximadamente un 80%, también son regresivos y tienen además asociado la discapacidad intelectual. La evaluación diagnóstica que se le hizo a esta niña fue impresionante. Se usaron todas las pruebas más importantes que se pueden aplicar, por ejemplo el A2, con el cual ya se establece el diagnóstico, daba un mapping de 7 puntos de 10, es decir, autismo moderado a severo. La prueba Battelle, que estudia la edad madurativa, dio un resultado de 23 meses cuando la niña tenía 48 meses ya. Y GARS-2, que es una escala de conducta en TEA, dio un resultado de 78% de probabilidades de conductas debido al autismo. El perfil sensorial PS2 la ubicó en el cuadrante de espectadora, con una necesidad muy aumentada de estímulos auditivos, táctiles y vestibulares. La prueba DIR, que es una entrevista diagnóstica, demostró que había un desarrollo anormal con cualidades de comportamiento, relaciones sociales y comunicación que coinciden con una condición de autismo. Y las observaciones cualitativas realizadas por la psicóloga del comportamiento que se observó durante todo el tiempo en que se hicieron estas pruebas, en varios días, destaca que la niña estaba mucho más interesada en el uso de objetos que en las personas, que había pobre contacto visual, que no respondía a su nombre de manera espontánea, que había una falta de reciprocidad en diversas actividades, no hay emisión de palabras, dificultad para generar y entender gestos comunicativos, presencia de estereotipias vocales, que no hay evidencia de juego simbólico nuevo y espontáneo, dificultad de goce o disfrute compartido, que no había evidencia de sonrisa social correspondida, pocas expresiones faciales, no hay indicaciones sociales adecuadas, comportamientos disruptivos al cambiar de actividad, aleteos y búsqueda sensorial inusual. En el área del lenguaje, la valoración de las habilidades preverbales dio habilidades correspondientes a la edad de 4 meses, cuando la niña tenía ya 48 meses. Por lo que en ese momento la niña tenía serias dificultades con el lenguaje en todos sus componentes, semántico, morfosintáctico, fonológico y pragmático. Lo interesante de estas pruebas es que no cabe duda de que esa niña tenía autismo, si bien había tenido un desarrollo neurotípico hasta el año y poco. A partir de un momento aparece ese autismo y no cabe duda de que se trata de autismo. Con 4 años inicia el programa de salud para TEA que hacemos desde la Fundación y tenemos los siguientes hallazgos clínicos. En ese momento, los síntomas y signos asociados al TEA referido por los padres, es decir, cómo estaba la niña en ese momento, es que tiene mucho estrés al contacto físico, intolerancia a los ruidos, pánico en lugares nuevos, rabietas, agresividad, autolesiones, no hablaba, no comprendía, se aislaba, no sentía dolor, no medía los peligros, se escapaba, no podía tocar pintura o plastilina por problemas sensoriales y extrema selectividad alimentaria, es decir, apenas comía solo unas cuantas cosas y no controlaba esfínteres por la noche. En las analíticas de orina pudimos ver que había una intoxicación por metales, varios de ellos, y un calcio bajo. La prueba de microbiología demostraba que había una profunda disbiosis intestinal. Tanto la flora comensal estaba alterada como la disbiótica y había también levaduras en el intestino. En la sangre se veían varios órganos y sistemas alterados. Las transaminasas altas, la creatinina baja, la dopamina alta, el eje hipófisis suprarrenal descendido y en sangre alergias de tipo 3 con una reacción muy elevada a 10 alimentos. Estos hallazgos clínicos no son la base del método porque trabajamos sobre teoría de sistemas complejos, sino que nos aportan una serie de detalles que pueden ser importantes, aunque esto lo vamos a explicar mejor en la fase 2 de este caso. Vamos a la intervención terapéutica. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se abordó desde la ciencia naturopática este caso? Bueno, primero la alimentación. Como primera fase se sustituyen los alimentos
con el fin de reducir citocinas según los resultados de alergias alimentarias tipo 3. Esto ayuda a mejorar la permeabilidad intestinal de forma secundaria y a corregir la disbiosis intestinal, promocionando así la flora protectora y reduciendo la disbiosis y la flora patógena. Además, se empieza a aplicar coaching parental para elaborar menús equilibrados y una alimentación altamente nutritiva. En una segunda fase, donde ya abordamos la salud desde la teoría de la complejidad, organizamos pautas de suplementos en bloques de 2 meses con revisión y ajuste semestral en base a controles analíticos y la historia clínica, y se utiliza un amplio abanico de suplementos. Si bien el método maneja unos 400 suplementos, en este caso se utilizaron 37 suplementos diferentes a lo largo de la intervención de estos 21 meses, dirigidos a modular la función inmunológica, neurológica, neuroendocrina, digestiva, en el sentido de la absorción, y detoxificación de tóxicos y metales. Se abordan los desequilibrios en primera línea, pero también se trabajan ordenadamente las líneas secundarias y terciarias. En este sentido, quiero comentar que el orden en que se abordan las diferentes alteraciones biológicas y déficits del neurodesarrollo se establece en función de las prioridades que detecta el método, según cada caso en concreto, porque se personaliza. En general, trabajamos primero para mejorar algunas variables orgánicas y después otras, de forma que se vayan apuntalando aspectos clave antes de abordar los siguientes e incidir de forma rotativa en cada uno de esos ejes. Requiere de una alta precisión, claro, en la comprensión de la interrelación, especialmente de las variables tanto biológicas como comportamentales que condicionan el trastorno. Además de este trabajo sobre la salud, añadimos la escuela para padres y el coaching parental a nivel no solamente de formación intensiva en alimentación, en botiquín natural, en hábitos de salud natural, entre otros, sino que posteriormente, a partir de los 6 meses, formamos a los padres en la estimulación del neurodesarrollo y el manejo conductual de los niños con autismo a través de coaching parental con orientación psicopedagógica. Y en esa neuroestimulación estructurada, que es como una neurorehabilitación, podríamos decir, damos las pautas progresivas adaptadas a los avances de la niña. Es decir, primero vienen las mejorías en base al trabajo de salud y aprovechamos ese nuevo potencial que demuestra la niña para trabajar los aspectos que sola difícilmente va a poder conseguir en el orden adecuado del neurodesarrollo. Y vamos trabajando con objetivos específicos en conducta, en lenguaje, en motricidad, en habilidades socioemocionales y otras cuestiones muy importantes. La línea de tiempo, pues he tenido que resumirla, hacer un resumen del resumen, porque realmente no hay espacio, no tengo espacio aquí para mostrar todos los datos cuantitativos y cualitativos en esta fase 1, porque en la fase 2 va a haber más datos de este tipo, complementarios a este estudio. Pero bueno, voy a mostrar un poco la evolución de la niña. En el estudio, si os lo leéis, lo interesante es que en la línea del tiempo se observan cómo la niña evoluciona y cómo se va desenredando esa situación y va madurando la niña. Es decir, el orden de la maduración me parece sumamente interesante porque además sigue los patrones de los niños neurotípicos, pero después, ¿no? Años después del estancamiento, la niña sigue ese camino de evolución con mucha ayuda, por supuesto, porque es lo que hacemos en los programas, pero se consigue ir moldeando el cerebro en esa línea. Bien, ¿de dónde partimos? En este caso, partimos desde marzo de 2023, cuando la niña inició el programa de salud con una TEC de 112. Es decir, severo, según el ATEC. Hemos visto que según A2 era moderado a severo. Pero nos basamos en estos datos cualitativos que nos ayudan a entender el caso. En ese momento había una disbiosis profunda, una sobrecarga hepática, metales pesados, una desregulación del eje neuroendocrino, estrés al contacto, intolerancia a ruidos, pánico a lugares nuevos, miedos irracionales, rabietas, agresividad, autolesiones, no hablan, no comprende, aislamiento, no hay juego funcional, no siente dolor, no mide los peligros, escapismo, se escapa,
No puede tocar pintura o plastilina y extrema selectividad alimentaria, no controla esfínteres. Bien, iniciamos como hemos visto con la alimentación y en un mes, en abril 2023, da un salto hacia adelante bajando la TECA 77, plantándose en un autismo moderado a severo, solo con alimentación. Logra continencia diurna y nocturna, con un poco de ayuda, levantándola por la noche una vez levantándola una vez por noche para orinar, pero acepta ya a niños conocidos, familiares y compañía, y participa de fiestas de cumpleaños por primera vez, mejorando en la selectividad alimentaria, inicia el juego funcional y empieza a entender instrucciones básicas. Este punto para mí siempre es muy importante. Empieza a imitar y pierde miedos irracionales. Todo esto en solo un mes. Después, obviamente, la línea del tiempo, como imaginaréis, en 21 meses es súper larga, por eso os digo que todos los datos pues no los podía exponer aquí, cómo la niña se va transformando y ganando en habilidades continuamente, despertando un potencial que estaba completamente bloqueado, como si hubiera tenido un bloqueo cognitivo severo a partir de que entra en el autismo y que no respondía a terapias. No respondía a terapias, los padres habían hecho terapias para autismo antes y no había evolución prácticamente. Entonces, al entrar con el tema de alimentación, se desbloquea el cuerpo, empieza neurológicamente a ver conexiones y aparecen habilidades y capacidad de aprendizaje. Nos vamos a noviembre del 2023, donde la niña se planta con una TEC de 38, que es leve a moderado. En ese momento, pues ya se pueden hacer más pruebas. Con la prueba Ravens se descarta discapacidad intelectual, es decir, había un potencial de inteligencia. Esta prueba pues se hace es una prueba no verbal con matrices que te deja medir la inteligencia potencial que tiene la criatura en menores de 6 años, ¿no? El DP3, que es el test que se hace para observar el neurodesarrollo, está en 62, es decir, no teníamos datos de su neurodesarrollo antes, cuando ya ha habido una mejoría global con mayor flexibilidad sensorial y conductual, plena autonomía en la vida diaria, avances cognitivos en concentración, en aprendizaje, en psicomotricidad, un notable progreso en comunicación e interacción social y expresión afectiva. De ahí saltamos a mayo de 2024, donde ya hemos logrado a nivel de salud una corrección de la disbiosis profunda por las bacterias y hongos que tenía, y el DP3 sigue subiendo. Es decir, sigue mejorando en el neurodesarrollo. Estamos ya en 83, índice global general, con una mejora clara acercándose al rango medio, es decir, todo ese retraso madurativo que ya se había diagnosticado está remontando y poniéndose casi en la normalidad comparado con niños de su edad. En octubre de 2024 hemos conseguido una eliminación parcial de tóxicos, de todos esos metales pesados, una regulación de los neurotransmisores, la desnutrición está corregida, es capaz de montar puzzles de 100 piezas, que es lo que corresponde por su edad, inicia juegos sociales en mesa, se involucra espontáneamente en actividades muy difícil de ver en el autismo, comienza la lectoescritura, puede emparejar imagen-palabra, mejora en el lenguaje, inicia el juego de roles, el juego creativo, cosa también muy difícil de ver, y gran adaptabilidad a entornos nuevos, incluso estresantes. Para noviembre de 2024, que es donde acaba esta fase, esta recopilación de datos en esta fase 1, tenemos una TEC de 16, que es leve, un DP3 de 91, que ya es un rango medio, es decir, ha conseguido alcanzar a sus pares a contrarreloj, a contracorriente, tiene juego simbólico, mejoras cognitivas en lenguaje, sociabilidad y motricidad, hace coreografías inclusive, tiene ya 2 amigas en el colegio, pide ayuda de forma verbal, con frases todavía cortitas de 3 palabras, imita y aprende en el momento, responde a preguntas que comprende, las que comprende, vamos a decir, es decir, todavía el lenguaje no está perfecto, pero puede contestar algunas preguntas, tiene la autonomía adecuada para su edad,
cronológica y empieza a hacer incluso bromas. Y esta cuestión es muy difícil de ver en el autismo porque hay mucha rigidez mental. Trabaja sin apoyos en la escuela ya al nivel de los compañeros. Esta transformación increíble, esa transformación que hace la niña en 21 meses, os recomiendo para quien tenga más interés leeros el estudio que hemos publicado en Zenodo y también está traducido al español en nuestra página web para quien no pueda leer el original en inglés. Bien, el impacto y los resultados en este caso son varios. Primero es la evolución de la TEC, que es esta medida para medir la severidad del autismo. Inicia aquí con un autismo severo en 112, en el primer mes tiene una caída, una bajada espectacular de síntomas TEA y sigue progresando, bajan los síntomas TEA hasta noviembre de 2024 donde está en 16, es decir, es una disminución muy marcada de la severidad de un 85,7%, lo cual demuestra que la regulación de diversos desequilibrios biológicos más la orientación parental con un trabajo de los padres de horas diarias con la niña promueven estas mejorías notables en su salud y en su neurodesarrollo, con una reducción significativa de toda la sintomatología asociada al autismo, superando los pronósticos esperados con cualquier otro tipo de terapia documentada hasta el momento. En este gráfico vemos las subescalas de esta prueba, de la TEC, donde la barra verde corresponde a marzo, es como estaba al inicio, las diferentes áreas, lenguaje y comunicación, sociabilidad, conciencia sensorial y cognitiva, salud físico-comportamiento. Estas son las subescalas que se valoran en esta prueba y vemos cómo progresivamente en abril, que es el rosa, ¿no?, va bajando, en noviembre estamos en el naranja y al finalizar esta fase del estudio en noviembre de 2024 ya estamos aquí, bien en el azul. Fijaros la evolución. Sin embargo, lo que os voy a explicar ahora, quedad atentos al dato porque va a partir desde noviembre de 2023, cuando la TEC ya ha caído a la franja naranja. ¿Qué es lo que vemos a partir de ese momento? La evolución que hace la niña con el DP3, que es la prueba para medir el neurodesarrollo. Antes de esa fecha no teníamos una evaluación de DP3, no sabemos en qué puntuaje estaba. En noviembre de 2023 puntúa con 62 el índice global. Fijaros la remontada espectacular que hace en un año de 62 a 91. Hemos puesto aquí la media normal de 100, bien, para que podáis ver la desviación estándar, es decir, de 100 tenemos 15 puntos hacia abajo, 15 puntos hacia arriba, esta es la desviación estándar, con lo cual la niña con 91 está entrando dentro de esa desviación que se considera la media normativa y como duplica 2,4 veces esa desviación estándar en tan solo un año. Aquí os mostramos un gráfico donde se ve el índice general del desarrollo inicial, que es el de 62 a 91 en 12 meses, y desglosado ese índice general de desarrollo que comprende 5 áreas. Tenemos la motricidad, de la cual partía en un punto bastante bueno al inicio. Hay una pequeña mejoría, sin embargo, pero vemos como la conducta adaptativa, que estaba muy baja, la socioemocional, la cognición y la comunicación, dan un salto hacia adelante, especialmente la conducta adaptativa. La socioemocional mejora, pero no tanto, la cognición da un salto adelante y la comunicación mejora, pero no tanto. En medidas, lo importante de estos gráficos es que demuestran que estos cambios no pueden atribuirse al mero transcurso del tiempo. Estamos hablando de una niña que además no hacía otras terapias. Desde que inició con nosotros dejó las terapias porque la madre consideraba que no le estaban funcionando y pasó al modelo de trabajo que proponemos nosotros, la metodología de coaching parental. Es decir, esta subida de 46,8% en tan solo 12 meses es una velocidad el 2,4 veces mayores que lo que puede hacer un neurotípico en 12 meses. Duplicó la velocidad de su neurodesarrollo.
Esto es impresionante. Excede de largo lo esperable por una maduración natural. Claro, este efecto de remontada es lo que refleja esa aceleración evolutiva que permitió acortar de manera sustancial esa brecha con respecto a sus pares neurotípicos. En un año consiguió lo que otros necesitan 2,4 años para conseguir y dio el salto para ponerse a la par respecto a sus compañeros neurotípicos con la misma edad. Además, medimos a partir de noviembre de 2023, los últimos 12 meses, hicimos esta comparativa de otra prueba, que es el SENA, que mide todos estos posibles problemas psicológicos que pueda tener una persona, y pues esta prueba, donde todos los indicadores de problemas se reducen y todos los indicadores de capacidad aumentan, respaldan la solidez clínica del cambio, con una inversión muy importante de 3 puntos: recursos personales, integración y competencia social e inteligencia emocional. La conclusión es que mediante una intervención compleja naturopática, que es la base del método Katia Dole, y un trabajo de coaching parental llevado a cabo durante 21 meses, una niña de 4 años mejoró significativamente en la severidad de su TEA. En base a la medida de la TEC, un 85,7% de reducción de su sintomatología, superando los pronósticos esperados con otro tipo de terapias investigadas en la literatura científica. Este es un estudio de caso único, sin embargo no es el único. Este caso realmente viene a representar otros tantos cientos de casos que hemos tenido durante todos estos años y que se recogen en una muestra más amplia, como se puede comprobar en nuestro estudio retrospectivo sobre el método realizado en 183 participantes. Este caso constituye un modelo de referencia para el abordaje del autismo desde un marco de complejidad, sugiriendo la necesidad de evaluar los resultados en múltiples dimensiones con el fin de captar el impacto amplio de una intervención compleja. Es de gran relevancia, puesto que el índice general del DP3 aumentó de 62 puntos a 91 en los 12 últimos meses, avance muy superior al esperado por maduración natural, en lugar de un retraso estable, que es lo que hubiera sido normal, que esos 62 puntos en el tiempo se hubieran mantenido, puesto que el DP3 mide los cambios del niño neurotípico, es decir, sabéis que evolucionan de forma impresionante, con lo cual pues un niño de 4 años no es lo mismo que un niño de 4 años y medio, de 5 años y medio, de 6. Es decir, que si ella hubiera madurado de forma normal, hubiera mantenido esos 62 puntos a lo largo del tiempo y no hubiera duplicado las mejorías, que es lo que corresponde a ese desarrollo acelerado de 2,4 veces más rápido de lo que hubiera correspondido a su edad, evidenciando un efecto de remontada que redujo esa brecha significativa con sus pares neurotípicos. Como nota quiero comentar que pues, se requieren más investigaciones, obviamente. Quiero resaltar que la adherencia de la madre y la ayuda de las hermanitas al programa fue excelente, es una de las variables con las que contamos en nuestro trabajo, y pues que no hay conflicto de intereses. Os dejo aquí las referencias que hemos utilizado para este estudio y comentaros pues que está pendiente la fase 2, puesto que teníamos tanta información que, como sabéis, el estudio único pues son máximo 3.000 palabras, estamos en 3.000 palabras, para una publicación hay que reducir todavía más y pues por cuestiones de espacio decidimos hacer una segunda fase donde queremos explicar otras cuestiones muy interesantes y muy importantes respecto a este caso, que van a ser, pues, por ejemplo, la forma cronológica de las intervenciones en estimulación, de conducta y coaching parental, junto con la comparativa detallada de las evaluaciones clínicas oficiales y finales, con el objetivo de mostrar el antes y el después y subrayar la relevancia clínica de este caso. Asimismo, se va a destacar el valor explicativo de la teoría de la complejidad y la pertinencia de un enfoque multimodal basado en causas multifactoriales que constituyen pues, el marco conceptual de esta investigación. Así que pronto tendremos más que ofrecer y que explicaros. Muchas gracias a la World Naturopathic Federation y al Foro Hispanoamericano de Naturopatía por esta oportunidad para compartir con vosotros
nuestro trabajo y los avances que vamos obteniendo. Muchas gracias. Por si alguien lo requiere, como último os dejo los datos de contacto nuestros. Un abrazo para todos y muchas gracias por vuestra atención.